vamos a dar inicio. Dice Diplomado en Ordenamiento Territorial, módulo 1, contenidos 1 y 2. Entonces, en este contenido vamos a trabajar, repito, la introducción, conceptos y definiciones. Vamos a hablar del ordenamiento territorial, vamos a hablar de los enfoques, la evolución del sistema territorial. Vamos a ver también algunas problemáticas territoriales, vamos a hacer alguna identificación de problemáticas, la evolución que estas van teniendo en el tiempo y además problemáticas territoriales actuales. Y vamos a hablar también de los principales fines del ordenamiento territorial para asignar finalmente una actividad que se llama actividad número 1, que va a ser llevada a las preguntas en el foro. La siguiente. Bueno, primero que nada, antes de entrar a hablar de una definición de qué es territorio o qué es el ordenamiento territorial, primero entender qué se comprende por territorio y por espacio geográfico. Voy a leer esta definición textual y luego voy a darme un geográfico. Voy a leer esta definición textual y luego voy a darme unos ejemplos. Dice, el espacio, ¿qué es territorio? El espacio construido por el hombre a partir de las condiciones impuestas por su entorno. Por tal motivo se trata de un espacio geográfico donde una sociedad expresa un sentido de apropiación y a la vez se declara una extraterritorialidad conforme se reconoce una identidad o jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Que el territorio es una porción de la superficie terrestre que tiene una división político-administrativa, que es un espacio socializado, apropiado y transformado, obviamente por asentamientos humanos, el cual es objeto de la política pública, porque todas las personas tienen necesidades y demandan necesidades. Por lo tanto, eso se transforma en una política pública, pero que a la vez se encuentra limitada en un perímetro de política pública. Es decir, las necesidades que tenemos no son las mismas necesidades que se tienen en Argentina, Perú o Bolivia. Por lo tanto, la política pública de un país no es la misma que la de otro país. Por lo tanto, se habla de perímetros o límites de política pública. ¿Y qué entendemos por espacio geográfico? Bueno, también es cualquier porción de la superficie terrestre, pero que no va a tener una división político-administrativa, sino que ésta va a interactuar con un medio biótico, abiótico y su medio antrópico, ¿ya? Sin considerar una división político-administrativa o ser objeto de alguna política pública. Por ejemplo, ¿qué podría ser un espacio geográfico? Un paisaje natural, de coníferas, por ejemplo, el desierto de Atacama. Cualquier espacio de la superficie terrestre que no dé cuenta de ninguna división político-administrativa. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les dejo resumido en pequeños puntos lo que les acabo de decir. La siguiente. La pregunta es, ¿por qué actuar sobre el territorio? Bueno, hay que tener claro que hay una definición del profesor Sánchez del año 91 en que dice que para usar el territorio bajo cualquier forma se requiere previamente su apropiación, es decir, para dar satisfacción a las necesidades individuales, sociales, colectivas, y que debemos disponer de un espacio geográfico como ámbito y soporte material de sus relaciones como recurso y medio de vida. Bajo esta definición hay tres grandes palabras que son palabras claves. Bueno, cuando hablamos de necesidades individuales, sociales y colectivas nos referimos a la población. Cuando hablamos de que hay un soporte, que es el espacio geográfico, nos definimos o nos referimos a un medio físico que corresponde a la naturaleza, al medio físico natural. Y por ende, cuando hablamos de los recursos y medios de vida que dan el sustento a esta población, obviamente son las actividades. Por lo tanto, cuando hablamos de un sistema territorial, estamos hablando de una construcción social que representa el estilo de desarrollo de una sociedad y que se forma mediante las actividades que la población practica sobre el medio físico y de las interacciones entre ellas, a través de los canales de relación o conexión que van a dar funcionalidad al sistema. ¿A qué me refiero con los de relación o los canales de relación o conexión? Me refiero a la infraestructura de transporte, infraestructura de telecomunicaciones, traspaso de mercancía, movimiento de personas, uso de energías, de diversos tipos de energías, etc. Ahora, si vemos esta imagen de esta interacción entre población, actividades y medio físico, vemos que esto es un ciclo cerrado.
Porque la población realiza actividades y estas actividades las realiza o actúa sobre un medio físico. ¿Ya? Este medio físico, que en el griego es physis, que significa naturaleza, esta naturaleza a su vez otorga recursos naturales, materia prima, para que se desarrollen intrínsecamente ciertas actividades que la población de algún modo las acoge o simplemente crea otras. Y esta población, al crear estas actividades, genera el sustento productivo. Por lo tanto, generamos un ciclo cerrado del sistema territorial. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de esta interacción de estas tres variables, que es población, actividad y medio físico del sistema territorial, como componentes del sistema territorial. ¿Ya? Primero que nada, entender que el sistema territorial puede ser visto como regiones político-administrativas, regiones homogéneas, regiones funcionales, en las que pueden haber áreas metropolitanas, cuencas hidrográficas, u otras. ¿Ya? ¿A qué me refiero, por ejemplo, con las regiones homogéneas? Las regiones homogéneas tienen que ver con las zonas montañosas, bordes costeros, que tienen una similitud, un parámetro en común. ¿Ya? Y que afectan de algún modo u otro a este sistema territorial, que está conformado por una componente que es el medio físico o sistema natural, por otra gran componente que es la población con sus actividades, y el sistema de asentamiento o poblamiento de ciudades, como le llaman los geógrafos, junto a sus canales de conexión o relación. ¿A qué me refiero con el sistema de asentamiento o al poblamiento? ¿A qué me refiero con el sistema de asentamiento o al poblamiento de ciudades? Se refiere al proceso de establecimiento o asentamiento en un lugar o área determinado por parte de individuos o grupos humanos, que de algún modo se interrelacionan por medio de canales de conexión, como son la infraestructura del transporte o infraestructura de telecomunicaciones. Hay que tener claro también que estas componentes del sistema territorial están reguladas, es decir, existen reglas del juego que facilitan el funcionamiento social a través de las instituciones y que, a través de un marco legal, regulan el funcionamiento de cada una de estas variables. Por lo tanto, en su conjunto, esta estructura conforma el sistema territorial. La siguiente. ¿A qué me refiero con evolución tendencial? No existe una evolución tendencial sin intervención. Es decir, de algún modo u otro, estas siempre han dado respuesta a una necesidad y a una planificación que, por vaga o simple que sea, se ha tratado de dar un objetivo, una respuesta en común. ¿Ya? Ahora, la realidad es que en todo sistema territorial, como dije anteriormente, existe algún tipo de planificación. Por simple que sea, siempre hay alguien que reflexiona sobre la situación actual, sobre el territorio, su evolución, su tendencia hacia el futuro y sobre la forma de incidir sobre ella con el fin de reorientar su evolución en el caso de que ésta genere conflictos o problemas territoriales, con el fin de mejorar estos objetivos, definirlos en un futuro, mejorarlos, definirlos y consensuarlos. ¿Ya? ¿Para qué? Para hacer una nueva proyección del sistema territorial y generar así un nuevo modelo del territorio. Mejorarlos, definirlos y consensuarlos. ¿Ya? ¿Para qué? Para hacer una nueva proyección del sistema territorial y generar así un nuevo modelo del territorio. ¿Ya? Entonces, obviamente en un territorio van a haber conflictos, sí, en ningún territorio está libre de conflictos. Van a haber conflictos entre los agentes, ¿ya? Es decir, entre los actores territoriales, que van a ser privados, sociedad civil, actores estatales, y vamos a tener además interrelaciones que determinan conflictos entre los sectores. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener problemas entre sectores de actividades similares o compiten entre los sectores. Por ejemplo, si observamos el minero versus el agrícola o el ganadero versus el agropecuario, y así empezamos a analizar que hay mucha competitividad entre actividades y además entre los mismos sectores.
Otro punto que tiene lugar son las instituciones públicas, ¿ya? Si bien es cierto, cada uno tiene sus competencias delimitadas a nivel sectorial, a la hora de definir y actuar en un territorio, sí se produce un nivel de competencia que no es menor y que de algún modo sí genera conflicto al sistema territorial. Bueno, eso se analiza a través de lo que se llama un diagnóstico territorial, es decir, el sistema territorial y sus conflictos territoriales o sus problemáticas territoriales. ¿Para qué? Para generar nuevas medidas o proponer nuevas medidas de regulación a través de una normativa que puede ser ya existente para mejorarla o proponer nuevas medidas de regulación. Por otro lado, si se necesita generar una intervención a lo que se llama el modelo territorial actual. Es decir, si en el modelo territorial actual reconocemos los conflictos, las debilidades, las falencias, la visión con una imagen objetivo para poder proyectar nuevos escenarios territoriales. Es decir, tenemos que de algún modo evaluar los territorios según sus capacidades de acogida, según el perfil territorial, para hacer una planificación estratégica del territorio, con un objetivo claro, que sea satisfactorio, sostenible y que dé respuesta a los indicadores con los que vamos a ir evaluando. Por lo tanto, la segunda fase de una ordenación territorial sería lo que es una planificación territorial. Una vez que tenemos concertado o analizado un modelo territorial y hemos proyectado un escenario territorial en el que ha sido consensuado, en el que ha habido participación ciudadana, en el que ya tenemos objetivos, lineamientos, imagen objetivo clara y consensuada, entramos a lo que se llama la gestión territorial, ¿ya? En la que es un conjunto de diligencias para aplicar las medidas capaces de conducir el sistema territorial en la dirección que hemos decidido según nuestra visión e imagen objetivo que ha sido consensuada con todos los actores. Estas tres grandes fases que yo les nombro, diagnóstico territorial, planificación territorial, gestión territorial, es lo que habla de la evolución del sistema territorial y lo lleva a lo que es una ordenación del territorio. Ahora hay un concepto que hay que tener claro. ¿Qué entendemos por planificación? Antes de entrar de lleno a la definición de ordenación territorial. Bueno, el profesor Orellana, el 2009, da una definición concreta con el enfoque del chileno, no internacional, enfoque país, en el que hace referencia al proceso metodológico, que a través de una especie de carta de navegación prioriza y ordena un conjunto de iniciativas, incluidos los proyectos, en base a objetivos estratégicos que pretenden inducir directa e indirectamente transformaciones en el ámbito urbano y territorial en pro de mejorar la calidad de vida de la población. Cuando uno habla de planificación, digamos, la planificación da respuesta, si bien es cierto, a las necesidades más bien sectoriales. Es decir, cuando uno hace planificación por ámbitos, está dando respuesta a problemas que son específicamente ya sea de un ámbito económico, de un ámbito social, cultural, ecológico o normativo. Por lo tanto, la planificación en sí sola no basta. Se necesita una planificación estratégica de los territorios en la que haya una visión más holística, más integrada, en la que podamos analizar los territorios y pasamos a hablar de lo que es una planificación estratégica territorial. La siguiente. Ya, aquí hay una definición en la que pregunta es ¿por qué debemos planificar estratégicamente los territorios? Porque sobre la base de dejar actuar libremente al mercado y condicionar nuestra respuesta en materia de política pública a diferentes escalas territoriales a las demandas socioeconómicas, no estamos en condiciones de garantizar criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad en el desarrollo de los territorios, ni tampoco sin conflictos con la ciudadanía. Entonces, ¿a qué se refiere la planeación o la planificación estratégica? A que no podemos dar respuesta solamente a demandas públicas o a demandas socioeconómicas, sino que hoy en día tenemos que incorporar fuertemente otras variables como son las variables ecológicas, ambientales,
y culturales, es decir, ecológicas, ambientales y culturales. Es decir, no solamente podemos intervenir o planificar el territorio desde un foco económico o desde un foco social o desde un foco socioeconómico, sino que tenemos que ver también e incorporar las demandas desde los otros ámbitos. Estas demandas deben ser consideradas en un diagnóstico sectorial para terminar finalmente en un diagnóstico integral, es decir, cómo interactúa cada uno de los ámbitos en función de sus deficiencias, oportunidades, falencias, ¿ya?, que podríamos de algún modo analizar en cada uno de estos análisis sectoriales. Por ende, la planificación estratégica va incorporada dentro de lo que es una ordenación territorial, ¿ya? Es parte de una ordenación territorial. Por lo tanto, haciendo un resumen, teníamos primero que para identificar los conflictos y las problemáticas territoriales, vamos a realizar un diagnóstico territorial. Luego vamos a proyectar nuevos territorios, reconociendo sus debilidades, sus falencias, para planificarlos estratégicamente, es decir, con una visión integradora, holística, para llegar finalmente a lo que es la gestión territorial. Entonces yo les puse aquí una lámina que habla de la ordenación territorial, parece muy cuadriculada, ¿ya? Pero la verdad es que la ordenación territorial no es algo cuadriculado o algo imposible de plantear, ¿ya? La ordenación territorial es un concepto muy amplio, pero que hay que entender que la ordenación territorial está enfocado al análisis de las capacidades de acogida y los perfiles de los territorios. Aquí hay una definición de la señora Esther Larragaña Galdós, consejera del Medio Ambiente del Gobierno Vasco, en el que territorio, y esta a su vez no es posible sin contar con una buena herramienta para su conocimiento. Entonces la pregunta que cabe hacer, ¿qué es el ordenamiento territorial? Si vamos a una definición simple y sencilla, la definición etimológica, ¿qué entendemos por ordenar? Ordenar es colocar de acuerdo con un plano o de modo conveniente, encaminar y dirigir a un fin. Mientras que el territorio, según la definición del latín territorium, hace referencia a la porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región y provincia. Por lo tanto, la ordenación del territorio es la proyección en el espacio de las políticas sociales, ambientales, culturales, económicas y ecológicas de una sociedad, cuyas estrategias implican uso y aprovechamiento del suelo. Esa es una definición, de acuerdo al profesor Domingo Gómez Orea, del suelo. Esa es una definición, de acuerdo al profesor Domingo Gómez Orea, quien escribió y levantó el libro de ordenamiento territorial y que Subter en este momento sacó el manual en base a su metodología. Ahora, la Carta Europea de Ordenación del Territorio en el año 1983, la siguiente, da una nueva definición de ordenación del territorio, en la que ellos la definen en tres grandes tópicos. Primero habla de que es una expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. ¿A qué se refiere con expresión espacial de las políticas económicas? Que no podemos solamente dar respuesta a una necesidad de un foco productivo sin pensar o sin considerar los ámbitos sociales, culturales y ecológicos que están emplazados en un territorio y que pertenecen a una sociedad, mejorar o impactar en una sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global. Les doy un claro ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar o a clasificar los usos de suelo y hacer la zonificación de los usos de suelo, en la que prácticamente siempre fueron y siguen siendo aprobadas por arquitectos. Por lo tanto, se tiene una visión muy urbana sobre un plan regulado, ¿ya? Y no existe un enfoque interdisciplinario en la que participan, por ejemplo, agrónomos, ingenieros forestales, geógrafos, sociólogos, historiadores. Por lo tanto, la ordenación del territorio obliga para la generación de un plan de ordenamiento territorial, incorporar estas nuevas disciplinas,
que no son nuevas, porque ya existen. Por lo tanto, la ordenación del territorio obliga para la generación de un plan de ordenamiento territorial, incorporar estas nuevas disciplinas, que no son nuevas porque ya existen, pero sí que un plan regional de ordenamiento territorial las incorpore. Por lo tanto, esta disciplina se abre científicamente a todas estas ramas. Por lo tanto, mientras más heterogéneo, el plan de ordenamiento territorial va a dar una mejor respuesta a la necesidad del territorio y a la capacidad de acogida del territorio. Por último, el objetivo de la ordenación del territorio es el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector. Por lo tanto, cada país, cada nación, cada región tiene que definir su concepto de cómo va a organizar físicamente su espacio en función de sus necesidades y el territorial, en función de lo que dice la Carta Europea del Territorio en el año 83. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esta? El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y, por último, la utilización racional del territorio. Quiero dejar en claro con esto que el ordenamiento territorial no es un freno para el desarrollo económico, muy por el contrario. El ordenamiento territorial va a propender a mejorar el desarrollo económico de una región, de un país, pero considerando también los otros ámbitos como son el social, el ecológico, el cultural y toda su normativa. Por ende, la visión que se va a tener sobre un territorio es mucho más responsable, es mucho más holística, es mucho más integradora. Ahora, ¿qué involucra el proceso? ¿Ya? En el que se plantearon varias interrogantes, tan simples y sencillas como ¿qué se ha de ordenar? ¿Para qué se ha de ordenar? ¿Y cómo se ha de ordenar? Entonces, estas interrogantes se las voy a plantear ahora, por favor, Elio, la siguiente. ¿Ya? Estas son las preguntas que son reflexivas, ¿ya? Que si bien es cierto el ordenamiento territorial parte de algo netamente reflexivo, para después terminar en algo cuantitativo y cualitativo, ¿ya? Es decir, desde la reflexión lo llevamos a un proceso, a un análisis matemático, en el que finalmente se incorpora la participación ciudadana para entender las percepciones de los ciudadanos e incorporar todo el marco legal y normativo de la nueva proyección territorial que se desea implantar en una región o en un país. Ahora yo les quiero mostrar aquí hay dos imágenes del sistema territorial de la nueva proyección territorial que se desea implantar en una región o en un país. Ahora yo les quiero mostrar aquí hay dos imágenes del sistema territorial, ustedes pueden observar. En la imagen que está a mi izquierda, ustedes van a ver que es un sistema territorial basado en el desarrollo de la agricultura, mientras que en la imagen de la derecha van a ver una economía mucho más evolucionada que está basada en la industria y los servicios. Entonces, al observar la foto, uno dice, ¿hubo aquí alguna planificación u ordenación territorial? Evidentemente, si la hubo, fue incipiente, fue simple, sencilla. Sí hubo una planificación en la que se dio respuesta al crecimiento del foco productivo. Obviamente no se ve o no se considera una mayor normativa o una mayor preocupación por el término de medio ambiente. Por lo tanto, lo que vemos aquí claramente es el generar o potenciar el foco productivo, ¿ya? ¿En qué lo vemos? Vemos que hubieron varios cambios. Si observamos la imagen, vamos a ver que si observamos el área de medio ambiente, el medio físico natural, hubo una gran deforestación. Al haber aumento industrial, por lo tanto hay mayor contaminación. Hay muchos trazados de vías y autopistas, por lo tanto debe haber una mayor contaminación en material particulado, ¿ya? Tanto fino, el MP10 como el 2,5. Un aumento, una mayor concentración, ¿ya? De los asentamientos humanos, en la que no hubo una diversificación en el territorio, es decir, hubo una concentración
del crecimiento de asentamientos humanos. Por lo tanto, las áreas verdes o los cordones verdes fueron desapareciendo en la medida que estos asentamientos fueron aumentando. ¿Ya? Vean ustedes incluso la sinuosidad del río que se presenta todavía en el modelo basado en la agricultura versus el modelo basado en la industria. Cualquiera diría, bueno, la sinuosidad del río no era necesaria, entonces se dio una linealidad al río, pero si lo analizamos, ¿qué produce esto? ¿Qué efectos tiene esto sobre el territorio? ¿Son estos cambios realmente favorables para la calidad de vida de las personas? ¿Son estos cambios realmente favorables para el medio ambiente? ¿Son estos cambios realmente favorables para nuestro sistema territorial? Evidentemente la respuesta es no. ¿Ya? El tener o el perder la sinuosidad de un río va a provocar desbordamientos, anegaciones y va a afectar obviamente a los asentamientos que están a los alrededores. Van a haber inundaciones tanto para las zonas silvoagropecuarias como para los residentes que están cercanos al borde del río. Los trazados de infraestructura de las autopistas van a aumentar el nivel de ruido, van a aumentar la polución ambiental, por lo tanto va a desmejorar la calidad de vida de la población. Al haber acabado con los cinturones verdes, estamos acabando con la aireación y la ventilación de la ciudad. Por lo tanto, la cantidad de concentración de material particulado o de contaminantes están afectando no solamente la calidad de vida de los ciudadanos, sino también sus cultivos silvoagropecuarios, lo que finalmente va a afectar directamente la salud de las personas. Al afectar la salud de las personas, estamos afectando a nuestro foco productivo, porque al tener población enferma, no vamos a tener las capacidades de producción esperadas. Por lo tanto, esto se transforma en un ciclo cerrado, y en vez de mejorar un sistema territorial, lo estamos desmejorando. Y aquí se demuestra, a través de estas dos imágenes, que el preocuparnos de generar solo focos productivos, pensando que esto va a mejorar la calidad de vida de nuestro sistema territorial y de las personas o los pobladores que allí se ubiquen, es una falsa mirada. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué ordenar el territorio? La siguiente. Bueno, primero porque hay conflictos de delimitación del territorio, competencias territoriales. Veamos, cuando tenemos una cuenca hidrográfica que se encuentra ubicada, por ejemplo, en dos regiones, puede ser que esta cuenca hidrográfica, la región P, que por ejemplo necesita el agua para generar una central hidroeléctrica y va a afectar a toda la cuenca. Eso quiere decir que las necesidades que pueda tener la región A versus la región B va a generar conflicto. Una, por generar un foco productivo para alimentar una minera, por ejemplo, y utilizar las aguas de la red hidrográfica de la cuenca, versus la conservación de la red hidrográfica para zonas de cultivo que se encuentran en la región B. Por lo tanto, se encuentran los problemas de gestión del territorio y lo que genera una discusión en la toma de decisiones. La siguiente. ¿Por qué ordenar el territorio? Porque hay conflictos sobre uso y ocupación del territorio. Hay zonas, por ejemplo, que son zonas naturales, donde hay mucha naturaleza, y que tal vez para un inversionista sería atractivo poner un sitio para una cancha de fútbol, u otra, o una zona industrial. Como también están los ecologistas, o la gente que allí habita, y que disfruta de un bosque de puya de Raimondí, y que sí quiere conservar. Entonces vamos a ver que los intereses, o la diversidad de intereses, va a generar una disputa por uso o ocupación de un mismo territorio. Otra pregunta, ¿por qué no siempre se aprovechan bien las potencialidades del territorio? ¿Ya? Lamentablemente, eso lo seguimos viendo hoy en día. La siguiente, por favor. Lamentablemente vemos muchos usos de suelos que son silvoagropecuarios, con calidades de uso de suelo 1, 2, 3 y 4, donde son los suelos más productivos, los suelos más altos los mejores para la producción. Y que muchas veces a través de falsas decisiones o decisiones erróneas,
Se cambian los usos de suelo a través de los planos los mejores para la producción. Y que muchas veces a través de falsas decisiones o decisiones erróneas, se cambian los usos de suelo a través de los planos reguladores y se transforman en suelos urbanos, ¿ya? En donde prácticamente este suelo, al ser asfaltado, va a ser eliminado y vamos a tener en un corto plazo las inmobiliarias construyendo zonas residenciales y vamos a perder toda la capacidad silvoagropecuaria de ese territorio. Y eso también genera disputas, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, no siempre se aprovechan bien las potencialidades del territorio porque se desconocen las capacidades de acogida o no se le da el valor a la calidad de los usos de suelo. La siguiente. Otro punto es porque a veces el territorio está mal utilizado o sobreexplotado, ¿ya? Muchas veces encontramos territorios donde, por ejemplo, han sido deforestados para instalar el desforestar. Estamos de algún modo afectando lo que se llama el movimiento de las masas de aire. Por lo tanto, se produce una contaminación debido, por ejemplo, a una explotación minera. La deforestación urbana, por ejemplo, la expansión urbana, va a generar que la contaminación quede más tiempo dentro de la masa urbana de lo que realmente debiera estar, porque no van a tener estos cordones verdes que van a permitir la aireación de la ciudad. También, ¿por qué ordenar el territorio? Porque a veces la población o actividades económicas están ubicadas en zonas de alto riesgo. Yo creo que eso es algo que evidenciamos en una constante en Chile, donde vemos justamente muchos sectores poblados ubicados en zonas como, por ejemplo, al pie de cordilleras, o están en bordes costeros, en la cual están afectadas debido a un terremoto, un tsunami, al pie de cordilleras, o están en bordes costeros, en la cual están afectadas debido a un terremoto, un tsunami, o en zonas volcánicas, a los pies muy cercanos de zonas volcánicas en las que pueden estar afectos a las áreas. ¿Por qué? Porque antiguamente los planos reguladores no consideraban analizar las áreas de riesgos, no se incorporaban en un plan regulador. Entonces eso hace necesario que hoy en día se reevalúen los territorios y veamos el concepto de ordenación territorial. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les quiero mostrar un ejemplo real, concreto, de la cuenca del río Maipo. No sé si ustedes habrán escuchado, pero el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo pertenece a la compañía Ice Gerner, quien ya está operando en la cuenca del río para generar energía para las mineras que allí se encuentran emplazadas, las que son en puntos azules, no lo veo, estarían todas las generaciones de hidroeléctrica y los puntos que están marcados serían las mineras, ¿ya? Y este proyecto, que ha sido muy conflictivo, ya lleva varios años en que varios grupos ambientalistas y la gente que allí se ubica ha protestado por este proyecto, ¿ya? No solamente por la pérdida del suelo agrícola, sino por los efectos que este va a tener en el ecosistema natural en cuanto a la biodiversidad, a las especies endémicas, el mostrar cómo las líneas de transmisión en este momento están afectando y alterando la avifauna, cómo se están afectando a los terrenos húmedos con presencia de vegetación típica que sobrepasa los niveles máximos permitidos en cuanto a metales pesados por la planta de tratamiento de ríos que allí se encuentran. Entonces, cuando uno habla de estas plantas de tratamiento de ríos que allí se encuentran, entonces, cuando uno habla de estos conflictos territoriales, no habla de conflictos que hayan ocurrido antiguamente en el territorio, sino que estamos hablando de conflictos que ocurrieron y que siguen ocurriendo en el territorio, ¿ya? Entonces, si uno traduce esto en términos ambientales, es importante mencionar que esta cuenca se inserta en un ecosistema mediterráneo, ¿ya? Y que presenta varios niveles de biodiversidad y diferentes endemismos de especies en Chile, ¿ya? Que están siendo utilizadas por el río de manera directa o indirecta en diversas actividades recreativas o de esparcimiento. Bueno, es lamentable esta noticia, pero el proyecto se está ejecutando, se está llevando a cabo, y eso es justamente por una falta de análisis
sobre la cuenca, porque aquí estamos hablando de un proyecto eléctrico que está afectando a toda la cuenca del río Maipo, ¿ya? Y darles cuenta a través de esta problemática de que el ordenamiento territorial es necesario, ¿ya? Es una necesidad para proteger nuestros territorios, para ver las capacidades de acogida, estudiar nuestros perfiles territoriales y no solamente dar respuesta a una necesidad de un foco productivo como son las mineras. La siguiente. Bueno, ahí tenemos la foto de la cuenca del río Maipo, ¿ya? La cuenca está situada en la zona central de Chile, para los que están en regiones. La cuenca ya está siendo intervenida, en este momento están los grupos ambientalistas elevando algunas solicitudes a tribunales, porque la verdad están siendo muy afectados los aportes de los ríos Volcán, Yeso y Colorado, se están afectando los terrenos silvoagropecuarios y está mejorando la calidad de vida de todo su entorno y obviamente la biodiversidad. La siguiente. Bueno, y aquí a modo de resumen, biodiversidad. La siguiente. Bueno, y aquí a modo de resumen, explicar entonces por qué la necesidad de la ordenación del territorio, lo acabamos de nombrar, por los conflictos entre usos que compiten por el mismo suelo, impactos negativos del abandono del uso del territorio, existencia de desequilibrios territoriales de desarrollo económico y social, efectos o costos externos negativos del crecimiento urbanístico desordenado, la necesidad de ofertar bienes colectivos para los que no son posibles precios de mercado. Entonces, ¿qué se espera con una ordenación territorial? ¿Ya? Primero que nada, reconocer las potencialidades, las restricciones, desequilibrios y riesgos del territorio. Lograr la valoración del territorio como base de afirmación de una identidad territorial. Detener y estabilizar y reorientar los procesos de intervención espontánea y crecimiento urbano descontrolado. Reducir los desequilibrios espontáneos y crecimiento urbano descontrolado. Reducir los desequilibrios espaciales generados por el crecimiento económico. Articular de manera sostenible las actividades realizadas equilibrando la utilización y conservación de los recursos naturales. Orientar los planes de inversión pública y privada en el territorio. Orientar el uso patrimonial del territorio. Mejorar la gestión de riesgos ante desastres naturales. Desarrollar las capacidades de gestión descentralizada del territorio por quienes se encuentran más cerca de él. Entonces, cuando hablamos de cómo ordenar un territorio, bueno, aquí les presento yo una experiencia de un plan regional de ordenamiento territorial que ya fue aprobado por la región de Los Ríos, ¿ya? La metodología de un plan de ordenamiento territorial de esta envergadura diríamos, es compleja. Equipos, y son equipos heterogéneos de diversas disciplinas, se complementan muy bien. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una intervención de esta magnitud, tenemos que tener un enfoque regional e identificar problemáticas que sean a nivel de región, con repercusión local. Por ejemplo, tenemos problemas de infraestructura, problemas de comunicaciones, tenemos problemas de localización de asentamientos humanos, redistribución, relocalización, ubicación o falsa ubicación de algunos focos industriales. Por lo tanto, hay varias problemáticas que a nivel región son transversal, pero que tienen repercusión a nivel local, ¿ya? Entonces, aquí yo les quiero mostrar un poco de qué trata la metodología de un plan regional de ordenamiento territorial, ¿ya? Esta es la metodología genérica del profesor Gómez Morea. Como se lo señalaba en un inicio, se divide en tres grandes fases. El diagnóstico, que parte con un diagnóstico sectorial, intermedio físico, socioeconómico, sociodemográfico, el marco legal, el ecológico, cultural, asentamiento e infraestructura, ¿ya? Luego vamos a hacer lo que se llama un diagnóstico integrado para reconocer los problemas y las potencialidades. Vamos a evaluar la capacidad de acogida del territorio. Vamos a identificar un modelo territorial actual para conocer el modelo territorial actual y poder proyectar nuevos objetivos, una nueva imagen objetivo de lo que queremos de nuestro territorio, identificar las nuevas visiones territoriales, incorporarlo a la participación ciudadana en este nuevo modelo territorial. Y ahí entraríamos a la fase de lo que se llama la prospectiva estratégica,
lo que se llama es modelar el territorio, elaborar nuevos escenarios en función de esta nueva imagen objetivo, proponer nuevos objetivos estratégicos con imagen objetivo, proponer nuevos objetivos estratégicos junto a alineamientos para poder generar un nuevo modelo territorial que sea integrador, que sea holístico y que además sea consensuado con todos los actores involucrados de ese territorio. Finalmente vamos a tener una validación con respecto a la zonificación de los usos de suelo, planes de acción y planes de gestión, de monitoreo y evaluación de cómo vamos a ejecutar este nuevo modelo territorial. Por lo tanto, hacer la modelación del territorio es compleja, es dinámica, pero también es holística. Por lo tanto, cuando hablamos del modelo territorial, siempre vamos a tener que partir desde un escenario tendencial con un equipo que sea de disciplinas científicas heterogéneas para poder detectar cada una de las debilidades y conflictos territoriales. La idea es llegar a proponer cada una de las debilidades y conflictos territoriales. La idea es llegar a proponer mínimo 3 modelos territoriales: el tendencial, el escenario óptimo y el escenario concertado. Normalmente esto va a ir en base, obviamente, a los recursos económicos, pero también a las decisiones desde los actores públicos, del actor estatal, del actor privado y de la sociedad civil. Por lo tanto, todos los actores están involucrados en la participación de este nuevo modelo territorial. La siguiente. Para este nuevo modelo territorial no se basa solamente en la aprobación de un arquitecto, sino de la incorporación de todas las disciplinas, como se dijo desde el inicio, desde la geografía, geología, ingeniería, física, química, biología, ecología, economía, sociología, urbanismo, derecho, historia. Por lo tanto, vamos a trabajar en equipos. La siguiente, esa la voy a comentar. Lo que se espera a través de la metodología del profesor Gómez Morea es realizar las 3 grandes fases que yo les nombré: el análisis y el diagnóstico territorial, la planificación territorial, para terminar con la gestión y la validación territorial. En lo que es el análisis y el diagnóstico, vamos a trabajar a través del módulo 1.3, la determinación de áreas y ámbitos de estudio, recopilación de información, preparación, adecuación y análisis, para terminar con diagnósticos sectoriales y con diagnósticos integrados en lo que respecta al módulo 1. Vamos a continuar en el módulo 2 con los diagnósticos integrados y vamos a dar paso a la planificación territorial, definiendo una visión, una imagen objetivo a través de una perspectiva estratégica para la propuesta de escenarios, a través de una perspectiva estratégica para la propuesta de escenarios, en la que vamos a generar diversas alternativas de propuestas, vamos a evaluar estas alternativas y vamos a seleccionar los escenarios más óptimos para nuestro territorio. Finalmente, vamos a terminar el módulo 2 con la gestión territorial, que tiene que ver con la implementación, ejecución y monitoreo. ¿Ya? Entonces, yo sé que es bastante materia en un inicio, así que los invito a leer los contenidos, los textos, los papers que les subí. Van a encontrar un archivo que tiene textos y van a encontrar otro archivo que son de videos. Así que los invito ya a comenzar a leer los conceptos y definiciones y la evolución del ordenamiento territorial. Para ello se va a dejar una actividad número 1 en el foro, en la plataforma Moodle, en la que se plantean 2 preguntas simples. ¿Qué entiende usted según lo leído en los textos y documentos por ordenamiento territorial? Y la segunda pregunta: ¿cómo va a insertarse sustentablemente Chile en estos procesos? ¿Cuál es el rol del Estado, la sociedad civil y el mercado para enfrentar este nuevo cambio en materia territorial? Bueno, espero, amigos, que esto les haya interesado, les haya sido claro. Si hay dudas, consultas, que me imagino que van a haber muchas, nos vamos a comunicar vía plataforma. Yo voy a estar atenta ahora al foro. Voy a designar horas para las personas que quieran entrar y preguntar y contactarme directamente, o las personas que no pueden contactarme directamente me mandan un correo solicitando alguna hora en especial para poder yo contactarme o hacer aclaración de dudas, consultas, o